Buenas tardes. Quiero comenzar agradeciendo a Silvia Jamuy Sutton por la invitación y sobre todo por la coordinación de este libro y de este encuentro. Agradezco también al Centro de Documentación e Investigación Judío de México, a la Fundación Hispano-Judía y a la Universidad Iberoamericana por abrir este espacio de diálogo que articula investigación académica, memoria histórica y experiencia comunitaria. El libro Represión y Resistencias, los criptojudíos ante la Inquisición. Europa a América nos sitúa frente a un fenómeno complejo que no pertenece únicamente al pasado. El criptojudaísmo no fue solo una estrategia de supervivencia frente a la persecución inquisitorial. Fue también una forma de resistencia cultural, simbólica y, en muchos casos, íntima. Las prácticas religiosas ocultas, los silencios heredados, los gestos mínimos y las memorias fragmentadas forman parte de una historia que atravesó generaciones y territorios. Por eso considero especialmente significativo que este evento combine la presentación del libro con testimonios contemporáneos. Escuchar hoy a personas que buscan, reconstruyen o resignifican sus raíces criptojudías nos recuerda que la historia no es un ejercicio cerrado ni puramente académico, es una conversación viva entre pasado y presente, entre archivo y experiencia. Este libro aporta algo fundamental, muestra que no hubo una única forma de ser criptojudío, ni una sola trayectoria histórica. Hubo múltiples estrategias, geografías y temporalidades, tanto en Europa como en América. Esa diversidad es clave para evitar lecturas simplificadoras y para entender la profundidad del fenómeno. La investigación que presento en este volumen se centra en el estudio del capitán Luis de Carvajal, como gobernador del Nuevo Reino de León. En mi trabajo, analizo la vida de este personaje, desde una perspectiva que articula historia política, control inquisitorial e identidad religiosa. La vida del capitán Carvajal no puede entenderse únicamente como un personaje militar o colonizador, sino como una figura situada en un entramado complejo de poder, competencia política, linaje y sospecha, un contexto particularmente presente en la segunda mitad del siglo XVI, cuando se acentuó la carrera por conquistar el norte de la Nueva España. Es así como el ascenso político de Carvajal estuvo acompañado desde temprano por cuestionamientos sobre su origen familiar y su posible vínculo con conversos, lo que lo colocó bajo la vigilancia del Santo Oficio y en una situación muy vulnerable frente a sus rivales conquistadores. De esta forma, los estatutos de limpieza de sangre y la obsesión inquisitorial por la genealogía operaron como instrumentos de control político. En este contexto, la acusación de judaizante a Carvajal y su familia no fue solo religiosa, sino una herramienta eficaz para deslegitimar su autoridad, frenar su proyecto político autónomo y debilitar su liderazgo regional. En la investigación subrayé que el proceso contra Carvajal y su familia ilustra una dinámica clave. La Inquisición actuó como brazo del Estado colonial al ser un mecanismo centralizador, capaz de intervenir en regiones alejadas del centro virreinal, como lo fue el noreste novohispano, cuando los intereses estratégicos políticos y económicos lo exigían. La caída de Carvajal no fue un hecho aislado, sino parte de una estrategia más amplia de control imperial y centralización del poder. Otro aspecto fundamental es el impacto familiar y generacional de la persecución. El proceso contra Carvajal y su familia no solo derivó en la caída del gobernador, sino que dejó marcas profundas en sus descendientes y allegados. La estigmatización, los procesos judiciales y las condenas marcaron de manera profunda a sus descendientes, convirtiendo la memoria del linaje en silencios, fragmentación y trauma que condicionó la transmisión de la identidad. El caso Carvajal permite comprender cómo la represión del Estado colonial a través de la Inquisición no solo castigó creencias, sino que modeló trayectorias históricas, destruyó proyectos políticos y configuró identidades bajo sospechas, dejando huellas duraderas en la memoria social del noreste novohispano. Su estudio aporta una lectura crítica que vincula religión, poder y genealogía,
ampliando la comprensión del criptojudaísmo más allá del ámbito estrictamente religioso. Ahora bien, quisiera permitirme una breve reflexión personal, no para sustituir el análisis histórico, sino para dialogar con él. Como investigadora, me acerqué a estos temas desde el archivo, la crítica documental y la historiografía. Pero también lo hice desde una pregunta más íntima. Los apellidos Garza, Martínez, Treviño, Villarreal, García, Montemayor, presentes en mi propia genealogía familiar, aparecen con frecuencia en estudios sobre el noreste novohispano y en discusiones sobre posibles trayectorias conversas. Esto no constituye una prueba histórica en sí misma, pero sí un punto de partida para la pregunta. En ese contexto, un estudio de ADN autosómico realizado a un familiar cercano, que arrojó un porcentaje reducido pero significativo, no vino a confirmar una identidad, sino a recordarnos algo fundamental, que la historia familiar y la historia genética no ofrecen certezas absolutas, sino indicios, fragmentos que deben ser interpretados con cautela y responsabilidad. Y esto me parece central subrayarlo aquí. Ni los apellidos ni los porcentajes genéticos definen por sí solos una identidad religiosa o cultural. Lo que sí revelan es la profundidad de los cruces históricos, de las migraciones, de las conversiones forzadas y de las memorias que quedaron suspendidas o silenciadas durante siglos. Por eso considero especialmente valioso que este libro no busque responder a la pregunta ¿quién es o no es criptojudío?, sino cómo operó la represión, cómo se construyeron los silencios y qué formas de resistencia fueron posibles. En ese sentido, dialoga directamente con las búsquedas contemporáneas que hoy escuchamos, búsquedas legítimas, pero que requieren siempre el acompañamiento del rigor histórico y la reflexión crítica. Este volumen ofrece justamente eso, herramientas para pensar la relación entre pasado y presente sin caer en simplificaciones, esencialismos, ni apropiaciones acríticas de la historia. Quisiera subrayar, finalmente, que trabajos como los que hoy se presentan nos invitan a reflexionar sobre temas muy actuales: la identidad, la memoria, la transmisión intergeneracional y el derecho a nombrarse. En tiempos donde las genealogías, los archivos y las búsquedas personales cobran nueva fuerza, este libro ofrece herramientas críticas para pensar esos procesos con rigor histórico y sensibilidad humana. Agradezco de nuevo la invitación y celebro la publicación de esta obra colectiva, que sin duda será una referencia obligada para quienes estudian la Inquisición, el criptojudaísmo y las múltiples formas de resistencia cultural. Muchas gracias.